Bueno, buenos días. Gracias por permitirnos participar en el evento. La verdad que las charlas inspiracionales fueron muy grosas porque inclusive estaba tratando de entender todo lo que les voy a contar y hay cosas que con todo lo que nos contaron no empecé a entender qué es lo que yo creía que me pasó en este proceso vivencial que tuve en Unilever. Actualmente soy director de Supply Planning, de planeamiento en Unilever, pero la experiencia que le voy a contar empieza cuando en el año 2001 me convocan a trabajar en la planta de Gualeguaychú, que es la planta que en Unilever produce detergentes en polvo. Es la segunda planta más grande del mundo que tiene Unilever para la producción de detergentes en polvo. En ese momento la planta no estaba andando bien, la planta tenía muchos desperdicios de toda índole, no solo relacionado con la sustentabilidad, sino en todo lo que era operacional. Y la verdad que el desafío que presentaba ese cambio era súper motivante. Era, la verdad, un proceso transformacional que en ese momento de mi vida necesitaba encarar. Necesitaba entender qué podía hacer, no solo para sentirme mejor, sino ver cómo podía colaborar en que las cosas se hagan mejor desde la industria. Experiencias que tuve al comienzo era tratar de entender con mis equipos, con la operación, por qué todo el tiempo estábamos teniendo fuga de líquidos en las cañerías, por qué era normal que todos los días teníamos que limpiar detergente en polvo que había en los pisos de nuestra planta. Y la verdad era que era parte de nuestra operación en ese momento. Y fue muy enriquecedor tratar de hacerle entender a toda la organización cómo podíamos pensar en que eso no tenía que ser así. Y creo que en ese 2001 también tuve algunos procesos personales en donde me sentí pasando por malos momentos, una enfermedad de mi hijo que me tocó mucho, unido a este cambio, yo vivía en Buenos Aires, a pasar a vivir en una ciudad de 100.000 habitantes como era Gualeguaychú, en donde no solo era el gerente de producción, sino que era la persona que jugaba al fútbol con los operadores todos los días, me encontraba en el bar, nos encontrábamos en el cine. Era un proceso de cambio para mí, para integrarme como persona en tratar de encontrar a partir de este trabajo, conseguir cosas. Y en ese momento Unilever empezaba a hablar con un poco de energía de todos los procesos de responsabilidad social. Unilever es una empresa muy grande, tiene 160.000 empleados en el mundo. En Argentina somos alrededor de 4.000. Y Unilever nos da un marco de operación, pero en el fondo los que hacemos los procesos de cambio somos los empleados, que también somos los ciudadanos. Y una de las cosas que nos dimos cuenta era que éramos una comunidad de alrededor de 300 personas que tenía mucha influencia en una ciudad de 100.000. Entonces empezamos a tratar de entender cómo eso lo podíamos integrar. Y uno de los grandes caminos que encontramos para trabajar en eso fue el tema del desperdicio. Y la verdad, con mucho orgullo, yo estuve del 2001 al 2003, logramos un proceso de transformación súper interesante en todo lo que fue la área de operaciones. En el 2003 dejé Gualeguaychú para ir a trabajar en Brasil en el proceso de planeamiento estratégico, y en el 2007 tuve la oportunidad de volver a Gualeguaychú como director de planta. Y Unilever ya hablaba mucho más fuerte de todo lo que tenía que ver con sustentabilidad, y me di cuenta que era algo que me apasionaba. Percibí que me apasionaba, me di cuenta que era algo en donde no necesitaba el marco y la directiva de Unilever para lograr transformaciones. Y lo encaramos con mucha energía. Creo que uno de los grandes motores de eso de la transformación fue que conseguimos que muchos de los 250 que estábamos en la fábrica también nos motivaba.
Una de las cosas que aprendimos en el proceso de mejora de la fábrica es que todo se tiene que medir y empezamos a ser obsesivos en medir todo lo que nos pasaba y todo lo que nosotros estábamos clasificando como desperdicio. Y uno de los primeros trabajos que realizamos fue entender en el proceso de elaboración de detergente en polvo se genera una pasta que se bombea a alta presión y con aire caliente a contracorriente sale vapor de agua por el tope y sale detergente por el fondo. Hasta ese momento usábamos agua de las napas y nos preguntamos por qué teníamos que usar eso. En ese momento teníamos, por temas de seguridad, lo que llamamos una pileta para contener agua para los casos de emergencia de incendio. Y dijimos, ¿por qué no empezamos a usar esa agua? Y lo siguiente que nos planteamos es, ¿por qué tenemos que sacar el agua del piso si esa pileta se llena con agua de lluvia? ¿Y por qué no la empezamos a usar adentro? Y después nos empezamos a preguntar por qué usamos agua para enfriar bombas, por ejemplo, o agua para alguna parte de los procesos, ¿por qué no la empezamos a reusar? El final de la historia es que hoy el 100% del agua que se usa en la planta de Gualeguaychú es reciclada, lo que sacamos de las napas es cero, lo único que hoy volcamos a las plantas de tratamiento del parque industrial son los efluentes sanitarios y eso nos dio mucha motivación a seguir profundizando esa búsqueda. Y lo que veíamos es que cada vez sumamos más voluntades y las voluntades pasaban por áreas especiales. Áreas especiales quiere decir que había una persona que le interesaba mucho todo el tema de lo que era reciclado de residuos en la cocina. Y empezamos a ponerle mucha energía para que esa persona se sienta realizada en lograr que todos los desperdicios que teníamos en la cocina, que teníamos un comedor de planta, lograse llegar a cero. Seguíamos midiendo y estábamos por el año 2008-2009 y teníamos alrededor del 90% de nuestros residuos que se reciclaban. Y cada vez más se nos planteaba la situación es que todo es imposible, ¿no? O sea, esto no podemos hacerlo. Y también es cierto que el mundo fue evolucionando tecnológicamente y cada día más aparecen más soluciones para poder rebatir lo imposible, pero creo que en el fondo lo más importante para combatir lo imposible es la voluntad. Y seguimos sumando voluntades, seguimos siendo multiplicadores en el hecho de llevar nuestras experiencias dentro de la fábrica a nuestras casas. En una ciudad como Gualeguaychú es muy fácil trasladar eso a la comunidad, es muy fácil realizar actividades en conjunto con los organismos estatales para poder seguir volcándolo. Entonces nos unimos a iniciativas con la municipalidad para lo que es todo el tratamiento de botellas plásticas. En paralelo generamos negocios. Dentro del mismo parque industrial se instaló una empresa que procesaba todo lo que eran los desperdicios de cartón, desperdicios de plástico. Y seguíamos avanzando en el proceso de reciclado. Estábamos cerca del 95% por el año 2010 y todavía nos faltaba un poco más. Y seguíamos intentando encontrar el famoso cero. Y ahí empezamos en los detalles. Y en esos detalles empezamos a encontrar cosas como una planta industrial como la de Gualeguaychú, tiene una gran cantidad de espacio verde y una gran cantidad de residuo que sacábamos era el pasto. Y decíamos, ¿qué hacemos con el pasto? Empezamos a pensar en comer ensalada de pasto, pero pocos se servían. Y otra vez estábamos en un lugar, en una ciudad donde también una de las fuentes de crecimiento es la agricultura, y a una de los operadores se le ocurrió inventar la máquina biológica de eliminación de pasto. Compramos 8 ovejas y las 8 ovejas se encargaron de no tener que gastar más gasoil en las máquinas cortadoras de pasto, se encargaron de que ya no teníamos que mover más todo el desperdicio de pasto que teníamos. Y atado a eso, en ese momento también, como parte de mi vivencia transformacional, empecé a trabajar en la red CONIN,
del doctor Albino, fundamos con un grupo de personas que participan en la ciudad el Centro Promover, que está dentro de la red CONIN, y empezamos a integrarnos, gracias a las ovejas y a las ganas de ayudar a los chicos de Gualeguaychú, a integrarnos con ellos, a darle... Participé activamente en la comisión fundadora de la red CONIN. No solo aportamos todo lo que podíamos desde el punto de vista de la empresa, sino nuestra experiencia profesional de organizar organizaciones, de generar contactos con los organismos gubernamentales, de generar contactos con la comunidad, hacer un canal de comunicación entre la organización y CONIN. Y ya estábamos ahí cerca del 98-99%. Y la última preocupación que nos estaba quedando era la tierra que traían los camiones cuando venían por la ruta o pasaban por acá, que metían dentro de la planta por la calle, la teníamos que barrer y no sabíamos qué hacer con ella. Eso lo atamos al proceso final que nos estaba quedando, era con el comedor, todos los desperdicios del comedor, y generamos un proceso dentro de la fábrica por dos personas, dos chicas del equipo de recursos humanos, que se habían interiorizado mucho en el proceso de compost, y terminamos de liquidar todo lo que serán los residuos de planta Gualeguaychú. Yo me quedé hasta el 2011, hasta junio del 2011 en Gualeguaychú. Cuando me fui íbamos al 99, la persona que terminó, que me dijo, como hiciste casi todo vos, vení vos a hablarlo, hoy está en la planta y logró este resultado final. Hoy Planta Gualeguaychú es la primera planta de Unilever que tiene cero residuo en su proceso. Hacia fin de año van a estar las plantas de Rosario y la planta de Pilar, también es lo mismo. Y creo que lo más importante de todo, que fue lo que vivimos, fue que Planta Gualeguaychú fue un ejemplo para el resto de las organizaciones de Unilever dentro de la región y del mundo. Y creo que todos los puntos que más nos pone contentos fue que muchas de nuestras prácticas que tratábamos de generar desde nuestra organización interna se vivía en las prácticas que generaban nuestras familias en nuestras casas. Nosotros vivimos todo el proceso con mucha pasión, creo que más pasión y más alegría o divertimento o amor, no sé cómo lo podemos llamar, que por el proceso en sí de agregado de valor dentro de la empresa que nos estaba pidiendo. Unilever en el año 2009 pone en el centro de su estrategia de negocio el plan de vida sustentable y Planta Gualeguaychú encaja directamente en donde Unilever a nivel mundial veía que teníamos que llevar a la empresa para poder hacer sustentable la operación de negocios hacia el futuro. La parte de residuos nos inspiró, como les contaba, a todo lo que era el tratamiento de aguas. La segunda etapa que empezamos a atacar y con mucha fuerza fue el tema de huella de carbono. Hoy soy miembro, a pesar de que no tiene nada que ver con mi función de director de planeamiento, hoy soy miembro del Consejo Empresario de Desarrollo Sustentable, en la Comisión de Energía y Clima, por las ganas y por la necesidad que tengo de trabajar en este tema. Realmente me da mucha alegría, me genera y me completa como persona poder trabajar todos los días y en cada lugar que puedo, contarles todo lo que hicimos con ese equipo. Creo que si no logramos unirnos, conectarnos, grupos de personas para tener una meta común como son estas, no vamos a encontrar otro camino para lograr los cambios transformacionales que queremos para que nuestro planeta siga existiendo como queremos. Definitivamente tenemos que unir nuestras decisiones profesionales con nuestras decisiones como ciudadanos y tenemos que ser multiplicadores de esa decisión. Tenemos que estar todo el tiempo inculcando la necesidad de trabajar por la reducción del desperdicio. En el caso de Planta Gualeguaychú, y con esto
no les cuento mucho más. Una de las unas grandes alegrías y una de las grandes satisfacciones que tenemos es que logramos bajar el 70% del consumo de gas. No hay forma de que se haga detergente en polvo si no utilizamos un elemento que caliente el aire para que seque el detergente. Hace 8 años atrás usábamos 70% más de gas de lo que usamos hoy y hacemos las mismas moléculas de detergente que las que hacíamos 10 años atrás. Y eso fue básicamente por 3 motivos: la convicción, el pensamiento de que nada es imposible. Cuando uno dice yo tengo que calentar aire, parece imposible, la única forma que hay es poniendo gas, quemándolo y calentando el aire. Hemos logrado hacer esa reducción porque tuvimos la convicción, el acercamiento a la tecnología y las ganas de pensar diferente las problemáticas que tenemos. Y creo que hoy, en estos foros, nos damos cuenta que no podemos parar. Esto no puede parar. Las empresas tenemos la responsabilidad de generar negocios sustentables, pero también tenemos la responsabilidad de ser una comunidad donde multipliquemos el mensaje a todos los miembros de nuestras organizaciones para que nuestra preocupación esté todos los días en nuestra mente. Como siempre le digo a todos los que trabajan cerca mío, lo único que uno tiene que creer es que uno tiene que ser parte del cambio que quiere ver alrededor de uno. Tiene que ser protagonista. Nadie va a venir a resolver los problemas que uno tiene por delante. Y en este caso tenemos que ser más protagonistas que nunca. Muchas gracias.